Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Hola Andrea, hola Fabián. Ok, gracias por responder. Sí, claro que sí, Andrea. Em, Mira, nosotros trabajamos con la denominación de pronombre relativo, bien, y lo vamos a mencionar hoy día a nivel teórico. Pero por ahí hay una corriente gramatical que, por ejemplo, a cuyo lo considera como un determinante em, relativo. Bien. ¿Por qué le da esa denominación? O sea, no propiamente no te dicen que es un pronombre relativo en esa teoría gramatical, ¿ok? Porque dicen cuyo, por ejemplo, te da la idea de posesión, pero y aparece introduciendo un sustantivo y a la vez lo va a vincular con otro. Entonces, propiamente no es el comportamiento de un pronombre relativo. Bien. Entonces, prefieren denominarlo como determinante relativo, ¿ya? Por ejemplo, el caso de cuyo. Como también debes haber escuchado, de repente si has revisado, has encontrado el término de adverbio relativo, que se le asigna al cómo, dónde y cuándo. Sin embargo, en nuestra teoría, en la teoría que nosotros manejamos, nosotros no usamos la denominación de determinante relativo o adverbio relativo. Simplemente trabajamos con la denominación de pronombre relativo. ¿Bien? Entonces, eso quizás te pueda ayudar para que tengas más clara esa información. ¿Bien? Espero haber resuelto tu duda. Muy bien, muy bien. Ok, entonces chicos, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Les comento que esta semana nosotros ya iniciamos con lo que es el componente sintáctico. Bien, ya iniciamos el componente sintáctico. Vamos a centrarnos en lo que es frase nominal, que es la primera parte. Bien, frase nominal. También vemos solamente la primera parte de frase nominal porque está comprendida en dos etapas. Y de aquí en adelante ya se trabaja frase, frase nominal, frase verbal, hasta llegar a un contexto mayor que viene a ser la oración. ¿Ok? El componente sintáctico es el que nos toma mayor cantidad de tiempo. Son cerca de 8 semanas, más o menos. Entre 7 y 8 semanas, ¿no? Porque hay estructuras más complejas que debemos ir desarrollando y asimismo vamos a desarrollar las diferentes categorías lexicales que existen en el español. Por ello nos toma más tiempo. Bien, ok. Entonces, por cuestiones prácticas, nosotros vamos a comenzar hablando de dos categorías importantes dentro de la frase nominal, que son el nombre y el pronombre. Posterior a ello, ya desarrollamos la teoría de la frase nominal. Bien, eso nos va a facilitar un poco la explicación. Entonces, comenzamos con el nombre, denominado también sustantivo. Es sencillo el nombre sustantivo. Semánticamente va a designar seres materiales o inmateriales. Bien, el nombre es como una etiqueta que le ponemos a todo lo que hay en nuestro entorno. Todos los elementos de nuestro entorno van a tener una denominación, absolutamente todos. Por un instante, observa tu entorno y piensa en el nombre de cada uno de esos objetos. Todo tiene un nombre. Piso, pared, puerta, ventana, techo, espejo, lapicero, cuaderno, libro, computador, celular, cable, todo tiene un nombre. Es un tipo de clasificador en las lenguas. Bien. Incluso
Lo que no tiene existencia propia, sino que existe porque tú lo sientes como ser humano, también tiene un nombre. ¿Sí o no? Hablamos del amor, del odio, del orgullo, del resentimiento, la bondad, la maldad, también tiene un nombre. Entonces, eso es el nombre sustantivo. Es como nosotros designamos, nos referimos a lo que hay en nuestro entorno. Es un tipo de clasificador. Sintácticamente, ¿qué función desempeña? Pues sintácticamente el nombre, como hemos estado mencionando, cumple el rol más importante en la frase nominal. ¿Qué rol es ese? Pues es núcleo. El nombre siempre va a ser núcleo de frase nominal. Y morfológicamente, el nombre va a ser un lexema variable. ¿Eso qué significa? Que admite flexión. No sé si recuerdan en morfología, se trabajó esa información, ¿no? Es considerada como palabra variable aquella que admite flexión. Entonces el nombre va a admitir flexión. Por ese criterio se clasifica como un lexema variable. Y a su vez puede tener morfemas derivativos. Bien, también se le puede insertar. Pero ese no es un criterio para clasificarla como variable. ¿Ya? Eso es importante tener presente. En este esquema vas a encontrar la clasificación del nombre. Puede ser propio o común. Los nombres propios son aquellos que designan de manera individual, individualizan a los elementos. Bien, se refieren a uno en particular. Tienes los antropónimos, los patronímicos, los topónimos y los zoónimos. ¿Qué son los antropónimos? Los antropónimos vienen a ser los nombres de personas, por eso tienen el lexema de antropo, ¿no? Por ejemplo, Jefferson, Gisela, Millie. En el caso de Millie, este va a ser considerado como un hipocorístico. ¿Qué son los hipocorísticos? Los hipocorísticos son formas afectivas con las cuales nos referimos a una persona, al nombre de una persona. Por ejemplo, en lugar de Milagros, de repente decimos Mili. En lugar de decir Pilar, decimos Pili. En lugar de decir José, decimos Pepe. Esos son los hipocorísticos, ¿bien? Luego tienes los patronímicos. Los patronímicos son apellidos que derivan de nombres. Por ejemplo, tienes Rojas, Hernández, Rodríguez, ¿bien? Son apellidos que derivan de nombres. Luego tienes los topónimos. Los topónimos son nombres de lugares. Cajamarca, Pastoruri. Y dentro de los topónimos tú puedes encontrar a los hidrónimos. Los hidrónimos son nombres de ríos, mares, lagos. También podemos hablar de los zoónimos. Zoónimos como Platero, Bucéfalo, Pegaso. Nombres de animales. Esos son los zoónimos. Bien, hay animales que tienen nombres propios. Luego tienes los nombres comunes. Los nombres comunes designan de manera general, sin referirse a uno en particular. No van a individualizar. Bien. Por ejemplo, tienes los nombres que pueden referirse según su existencia física o no. Estos nombres comunes pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Van a ser concretos
cuando se refieran a un elemento que tiene existencia propia, independiente del ser humano. Por eso es que nosotros podemos percibirlo por nuestros sentidos. Bien, por ejemplo, un libro, por ejemplo, el aire, existe independientemente de nosotros. Si tú lo puedes percibir por alguno de tus sentidos, entonces va a ser un sustantivo concreto, común concreto. Por otro lado, tienes los abstractos. Los abstractos se refieren a elementos que no tienen existencia independiente del ser humano. Hablamos de los sentimientos, la parte subjetiva, ¿no? La belleza, la esperanza, la humildad, el egoísmo, la solidaridad, la puntualidad, los valores, ¿no? Y según la cantidad, dentro de los concretos, vamos a encontrar los individuales y los colectivos. Los individuales se refieren a uno solo, se refieren a un solo elemento. Por ejemplo, tienes Pino, alumnos, personas, soldados, es uno solo, ¿bien? Mientras que los colectivos ya se refieren a un conjunto, es un grupo. Y dentro de los colectivos vas a encontrar los derivados y los primitivos. Los derivados reciben esa denominación porque se forman por medio de la inserción de un morfema derivativo. Se inserta un morfema derivativo a un lexema. Entonces, de pino, por ejemplo, tienes pinar. Es el mismo lexema, solo que se ha insertado un morfema derivativo. De alumno, tienes alumnado. Bien, entonces has insertado tu morfema derivativo. Luego vas a tener los colectivos primitivos. Los colectivos primitivos son esos colectivos que se forman con un lexema diferente al del individual. Por ejemplo, tienes gente, tienes ejército. Bien. Por eso se denominan así primitivos, ¿no? Son como originarios. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Hay preguntas? Todo está claro. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestro primer ejercicio. Te piden que cuentes los sustantivos, o sea, los nombres de ese párrafo y luego que los clasifiques. Alumnado es un colectivo derivado. Colectivo derivado. Así es. Muy bien, comienza por favor. Luego trabajamos juntos. Me vas enviando tus respuestas. Los individuales pueden aparecerse en plural, Melody. Así es. Pueden estar en plural, ¿no? Pero en sí se refieren a un elemento. En cambio, el colectivo es un sustantivo que estando en singular, su significado implica una pluralidad. ¿Bien?
por ejemplo, perros. Perro, estando en singular o en plural, se considera un sustantivo individual porque se refiere a un elemento. Pero si yo digo, por ejemplo, jauría, puedo decir jauría y ya es un conjunto de perros. Y si yo digo jaurías, me refiero a varios conjuntos de perros. Bien. Muy bien. Ya tenemos respuestas. A ver. Ay, ¿qué pasó? Uy, ya está. Perdón, chicos. Vamos a ver cuáles son los sustantivos. Dice, el sistema es un sustantivo. De trabajo es otro sustantivo. Consiste en utilizar un robot. Robot es un sustantivo. Que los desarrolladores también es un sustantivo. Te escriben como muy antiguo en el mundo. Mundo es un sustantivo. Instalado en un laboratorio es un sustantivo. En la selva también es sustantivo. Que utilice energía también es sustantivo. Obtenida de unos paneles también es un sustantivo. Para sus operaciones también. ¿Cuántos eran? 10. Listo. Ahora, clasificamos. Llevaron un rebaño a pastar en la mañana. Rebaño es un colectivo primitivo. Cuaral es una ciudad de la provincia de Lima. Cuaral es un sustantivo propio. El libro que trajo era de su mejor amigo. Libro es un sustantivo común. Y los niños se escondieron en el naranjal ayer. Naranjal es un colectivo derivado. Entonces, tu respuesta correcta aparece en la E. Muy bien, chicos, buen trabajo. ¿Alguna pregunta que haya quedado? Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, seguimos con la otra categoría, que es el pronombre. El pronombre es la palabra que va a reemplazar al nombre, por eso recibe esa denominación. Bien. Mira, morfológicamente vas a encontrar que algunos van a ser considerados variables y otros invariables. Hay una preguntita. Muy bien. Resolvemos, ¿ya? Cuando decía,
Energía solar obtenida de unos paneles fotovoltaicos. Fotovoltaicos no puede ser sustantivo porque te está describiendo a paneles. Entonces, al señalarte una característica de paneles, está más como un adjetivo que como un sustantivo. Bien, entonces fotovoltaicos era un adjetivo. ¿Por qué? Porque describe a, al sustantivo paneles. Bien, por esa razón. Ok, seguimos. Ahora tenemos, te decía, ¿no? Van a ser variables aquellos que te van a admitir flexión, como por ejemplo ustedes, ese, tuyo, y vas a tener los invariables, que son los que no admiten flexión, como yo, tú, mi, ti, sí, contigo, nadie. Eso es morfológicamente. Sintácticamente, se van a considerar como núcleo de frase nominal. Y semánticamente posee significado referencial. A la derecha, observas las diferentes clases de pronombres. Puedes encontrar los personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los relativos, los interrogativos y los exclamativos. Bien, todos esos corresponden a la clasificación del pronombre. Entonces, primero te voy a proyectar este cuadrito, que es la clasificación de los pronombres personales. Aquí tú observas todos los pronombres personales del español. Bien, todos. A ver, tienes un par de minutos para que lo leas, luego lo vamos a explicar. Muy bien. Mira, como puedes ver, los pronombres personales del español se clasifican como tónicos o átonos. Van a ser tónicos aquellos que reciben acento propio. Bien. Y van a ser átonos aquellos que carecen de acento. Es importante que recuerdes, bien, esta clasificación y que la memorices, ¿ya? Tienes que saber diferenciar cuáles son los tónicos de los átonos, ¿bien? A ver, dentro de los tónicos vas a encontrar aquellos que funcionan como sujeto. Tienes yo, nosotros, tú, usted, vosotros, él, ella, ellos, ellas. Eso siempre van a ser sujetos. Y hay otros que van a funcionar como complementos, sean objetos directos, objetos indirectos y circunstanciales con o sin preposición. Tienes mí, conmigo, nosotros, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ellos, sí, consigo, ellos, ellas, sí, consigo. Bien. Entonces,
Todos estos que hemos mencionado, insisto, se denominan tónicos porque tienen acento propio. Luego tienes los átonos. Los átonos son aquellos que carecen de acento. Bien. Estos átonos también son llamados como enclíticos. Perdón, como clíticos. Y según la posición que tengan respecto al verbo con el que se presentan, van a denominarse enclíticos o proclíticos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, en primer lugar, veamos cuáles son los átonos. Tienes me, nos, te, os, se, lolos, lalas, leles. Mira, es muy importante que te aprendas estos pronombres personales átomos, ¿ya? Cuando están antes del verbo, los llamas proclíticos. Por ejemplo, le di un abrazo a mi hijo. Ese le va a ser un proclítico. Se llama así porque antecede al verbo. Y en abrázame, por ejemplo, ese me es un enclítico. ¿Por qué? Porque aparece pospuesto al verbo. Recuerda que cuando los pronombres personales átonos están pospuestos al verbo, siempre se unen a él, ¿no? Y forman una palabra. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumplen? Pueden ser objetos directos o pueden ser objetos indirectos. Va a depender estrictamente del tipo de verbo con el que se presente. ¿Dudas o preguntas sobre estos pronombres? Todo claro. Muy bien. Luego tienes los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son los que señalan la ubicación espacial del emisor. O sea, te ubican al emisor. Así es, en abrázame es un enclítico. Bueno, los demostrativos van a ser este y sus flexiones, ¿no? Este, estos, esta, estas, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Pero también vas a encontrar como pronombres las formas neutrales o invariables de esto, eso y aquello. Esas son formas neutrales. Por ejemplo, padre, no discutas con ese. ¿Ok? En ese caso es un pronombre demostrativo. O aquellas son mis gafas de sol. Aquellas también va a estar como pronombre. Pero hay que tener cuidado, porque si yo digo aquellas gafas, ya deja de ser pronombre. ¿Y por qué deja de ser pronombre? Porque se convierte en un determinante. Cuando la palabra este, estos, ese, esos, aquel, aquellos, está al lado de un sustantivo, ya es determinante. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para recordar. Sin embargo, las formas esto, eso y aquello solamente funcionan como pronombres. Muy bien. ¿Preguntas sobre estos pronombres, chicos? ¿Dudas? Todo bien. Muy bien. Luego tienes los posesivos. Los posesivos van a ser aquellos que van a señalar posesión o pertenencia de las personas gramaticales. Tienes mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuyo, tuya, tuyas, suyo, suyos, suyas, suyas, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Por ejemplo, esta visa de estudios no es suya, marca la posesión de la segunda, de la tercera persona, ¿no? O aquellos medicamentos son nuestros, marca la posesión de la primera persona plural. Entonces es importante que sepas identificar estos pronombres posesivos. Profesora, ¿y qué pasa si aparece al lado de un sustantivo y yo digo la casa mía? Porque es posible. Esa estructura es posible en el español. Bueno, en ese caso mía va a ser determinante. Determinante posesivo, claro, pero determinante. Luego tienes los pronombres indefinidos. Estos pronombres son aquellos que no te van a precisar la cantidad exacta.
Bien, más bien lo hacen de un modo impreciso, ¿no? Tienes algo, nada, alguien, nadie, quien quiera, quienes quiera, muchos, muchas, todos, ambos, pero no sabes cuántos, ¿no? Por ejemplo, ambos trabajaron al norte del país, ambos. Muchos denunciaron fallas, no se sabe cuántos. Esos son considerados como pronombres indefinidos. Luego tienes los relativos. Los relativos son aquellos que van a encabezar proposiciones subordinadas adjetivas. Bien, tienes qué, tienes quién, tienes cuál, cuyo, cuánto, cómo o dónde también. Por ejemplo, los relojes que te regaló eran muy finos. ¿Por qué se llaman pronombres irrelativos? Pronombres porque reemplazan a un sustantivo. En este caso está reemplazando a relojes en la segunda idea. ¿Y por qué relativos? Porque lo relacionan con otra información, ¿no? Por eso es que siempre van a aparecer en oraciones compuestas. Bien. Josefina, quien es abogada, viajará a Loreto. ¿Quién te habla de Josefina? Aquí tienes dos informaciones, que es abogada y que viajará. ¿Te das cuenta? Entonces sirven para fusionar información. Luego tienes los interrogativos. Los pronombres interrogativos los empleamos para plantear preguntas, sean directas o indirectas. Por ejemplo, tienes qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo y cuándo. ¿Dónde está el resto de los participantes? Ahí tienes pronombre interrogativos. O dime quién preparó el buffet. Es una pregunta, pero es indirecta, ¿no? Entonces, siempre que se busque información, se suelen emplear estos pronombres. Luego tienes los exclamativos. Los exclamativos sirven para expresar algún tipo de sentimiento o emoción. Son subjetivos, ¿no? Tienes qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Por ejemplo, ¿cómo llegó a tu domicilio, Baluna? O Mary, me sorprende cuánto dinero has gastado. Ya están expresando diferentes tipos de emociones o sentimientos. ¿Dudas, preguntas de esta parte? Muy bien. Entonces, trabajamos nuestro segundo ejercicio. En la primera tienes que identificar dónde hay más pronombres y en la segunda clasificarlos. Muchas de estas palabras que hemos visto como pronombres van a funcionar como determinantes. Pero ¿cuándo hablamos de determinantes? Cuando está al lado de un sustantivo. Por ejemplo, pensemos en la palabra muchos. Muchos solo, por ejemplo, muchos aprobaron, es pronombre. Pero si digo muchos alumnos aprobaron, ya tenemos un determinante, porque está al lado de un sustantivo. ¿Bien?
Así es. Cuando tú ya le pones un sustantivo al lado, pierde su categoría de pronombre y se vuelve un determinante. Así es. Listo, a ver, trabajamos juntos. El estudio que realizó fue muy interesante. Voy a poner en rojo los pronombres, ¿ya? ¿Qué tipo de pronombre es este? Este es un relativo. Este es un relativo. Luego, ella realizó la traducción el fin de semana. ¿Quién es ella? Te comentaron lo sucedido durante la clase. Tienes te y nada más. Profesora, ¿y lo? Lo ahí no está como pronombre. Lo está como artículo. ¿Ya? Eso lo vemos la otra semana. Varios le dieron oportunidades laborales a él. Acá tenías varios. Le y él. Ya está. Nunca había viajado al pueblo donde nació Luz. Tenías dónde. Que también es un relativo. Entonces, efectivamente, tu clave aparecía en dadito. Bien. Luego clasificamos. El cuadro que le regaló es impresionante. Que le regaló es un relativo. Me dijo que ese lapicero azul era suyo. Suyo es un posesivo. Esa es la mochila negra que le gustó a Luisa. Esa es un demostrativo. Y él estuvo de acuerdo con la iniciativa, es un personal. Entonces tenías 1B, 2C, 3D, 4A, casita. ¿Dudas, preguntitas que hayan quedado, chicos? Profesora, ¿T qué tipo de pronombre es? Pronombre personal átono.
¿Listo? Es uno de los pronombres personales átonos, o sea, los que carecen de acento. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna otra duda? Listo. Luego tienes la frase nominal. La frase nominal, ya hemos visto estas dos categorías que funcionan como su núcleo, ¿no? Es una unidad sintáctica cuyo núcleo va a ser un nombre o un pronombre. Y esta va a desempeñar diferentes funciones en la oración. Por ejemplo, esos empresarios viven en la capital. Esos empresarios es una frase nominal. La capital es otra frase nominal. Tú y yo somos un buen equipo. Tú y yo es una frase nominal. Un buen equipo es otra frase nominal. En esta diapositiva, lo que ves es la estructura de la FN. De manera obligatoria, va a presentar un núcleo. Ya sabes cuál es su núcleo. El nombre o pronombre. Toda frase nominal va a presentar de manera obligatoria como núcleo al nombre o al pronombre. Y este núcleo puede aparecer acompañado de modificadores, directos o indirectos. Los que funcionan como modificador directo van a ser los determinantes y el adjetivo. Y de estas dos categorías nos vamos a centrar la próxima clase. La próxima clase trabajamos entonces los determinantes y los adjetivos. A ver, me dicen, respecto a la oración, tú y yo somos un buen equipo. ¿Tú y yo pueden ser frases nominales? No. Como están siendo coordinadas por la conjunción y, voy a decir que tanto tú, yo, funcionan como una sola. En ese contexto, claro. ¿Por qué? Porque están siendo unidas por una conjunción. Por esa razón. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces te decía que tanto el adjetivo como los determinantes los vamos a trabajar la próxima sesión. Luego tienes los modificadores indirectos. ¿Qué unidades sintácticas van a funcionar como modificadores indirectos? Tienes la frase preposicional, la frase apositiva o una proposición subordinada adjetiva. Vamos a recordar qué se entiende por frase preposicional. ¿Alguien sabe, chicos, qué es una frase preposicional? Frase preposicional es todo elemento encabezado por una preposición, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, el libro de Luis es una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezado por la preposición de. Todo elemento encabezado por una preposición se considera como frase preposicional. Si yo digo una hoja en blanco es una frase preposicional. Si yo digo un documento sin firma, ¿hay frase preposicional? ¿Sí o no?
¿Qué me dirían? Sin firma, ¿es o no es una frase preposicional? Sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque está encabezado por una preposición. Mm, si tienes la oración, José, mi querido ahijado, me regaló un reloj. José, mi querido ahijado, es una sola frase nominal. ¿Bien? Es una sola frase nominal. Pero ahí tienes más frases nominales, ¿no? Me es otra frase nominal y un reloj es otra frase nominal, por si acaso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Si hay frase preposicional, va a funcionar como MD o como MI, chicos. ¿Cómo que funciona? Como MI. Excelente. Como MI. Muy bien. Entonces, una frase preposicional siempre va a funcionar como MI. El otro tipo es la frase apositiva, llamada también solo aposición. ¿Qué es una posición? Una posición es un elemento, es un tipo de frase que sintácticamente es equivalente a un sustantivo. Semánticamente, perdón. Entonces yo puedo decir, vamos a usar el ejemplo que mencionaron, José, mi querido ahijado. En José, mi querido ahijado, se supone que mi querido ahijado es semánticamente equivalente a José. Son equivalentes, ¿no? Entonces va a ser una posición. La posición funciona como MI. Digamos que yo digo, Luis, el esposo de Lucía. El esposo de Lucía va a funcionar también como una aposición. Muy bien. Esto en cuanto a la frase apositiva. Y el otro caso es una proposición subordinada adjetiva. La proposición subordinada adjetiva es una estructura que contiene verbo. Por ejemplo, si yo digo, Juan, quien es mi hermano menor, viajará. Quien es mi hermano menor es una proposición subordinada. ¿Por qué se considera como proposición subordinada? Porque está al lado, mm, tiene un vínculo con el sustantivo Juan y contiene un verbo. Toda unidad sintáctica que tiene verbo, que depende de una estructura mayor, se va a considerar como proposición. Entonces, ¿quién es mi hermano menor? Es una proposición subordinada. Esta también va a funcionar como como MI. Es importante que sepas identificar todos los MI que pueden haber. La frase preposicional, la frase positiva o la proposición subordinada adjetiva. Bien. Pero, por ejemplo, a ver, vamos con otro ejemplo de la subordinada y luego volvemos a la aposición. Digamos que yo digo, este es el collar que me regaló. Yo voy a afirmar
que todo lo que pongo en rojo es una frase nominal, ¿ok? Ahora, que me regaló es una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque contiene verbo. Entonces, si hay proposición subordinada, funciona como MI. Bien. Cuando tengas frases nominales en los que aparece una proposición, es decir, una unidad que contiene verbo, esta va a funcionar como un modificador indirecto. Bien. En cuanto a la frase apositiva, decíamos que es una unidad semánticamente equivalente a un sustantivo. Tenías José, mi querido ahijado, se supone que son semánticamente equivalentes. Luis, el esposo de Lucía, también hay una equivalencia semántica. Bien. Entonces, en este caso, van a funcionar como MI. Muy bien. Aquí vamos a escribir otro ejemplo de una frase apositiva. Cristina, mi mejor amiga, es abogada. Mi mejor amiga es una aposición, pero es equivalente a decir Cristina. Miren, chicos, esta teoría que hemos desempeñado es fundamental para que aprendas a reconocer el MI y para que lo diferencies del MD. En cuanto al MD, hemos dicho de manera general que es un determinante o un adjetivo, y eso sí lo trabajamos con mayor cuidado en la próxima clase. Trabajemos ahora la clasificación de la frase nominal. Tienes dos criterios. En la mayoría de casos, sí. En la mayoría de casos la vas a encontrar entre comas porque suele funcionar como un elemento explicativo. Pero hay algunos casos en los que puede ser especificativo. Bien. Ok. Entonces te decía, en cuanto a la clasificación de la frase nominal, vas a tener por el número de núcleos o por la presencia del MI. Por el número de núcleos, podemos hablar de una frase nominal simple cuando está solamente presente un núcleo, o sea, un solo sustantivo o un solo pronombre. Por ejemplo, mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. Hermano es el sustantivo. Aquel departamento tiene un precio muy costoso. Departamento es un sustantivo. Uno solo, entonces es una frase nominal simple. Luego tienes la frase nominal compuesta coordinada. Aquí vas a encontrar dos o más sustantivos. Por ejemplo, las puertas y las ventanas fueron selladas con maderas. Puertas y ventanas son dos núcleos. Son dos núcleos, pero como están unidos por la conjunción y, forman una sola frase nominal. Estos deportes se juegan con pelota o raquetas. Pelota, raquetas, también son dos sustantivos, funcionan como una sola frase nominal porque están unidos por medio de la conjunción disyuntiva o. Bien. Por eso es que esta frase recibe el nombre de compuesta coordinada, porque está siendo coordinada por una conjunción. ¿Preguntas, chicos?
Muy bien. El otro criterio es la presencia del MI. Bien. Entonces, según la presencia del MI, tú vas a tener frases nominales incomplejas y complejas. ¿Ya? Las frases nominales incomplejas son las que carecen de modificador indirecto. O sea, pueden tener MD, eso no es relevante. Van a tener núcleo y puede haber MD como puede no parecer. Entonces, así la denominas incompleja. Pero si la frase nominal tiene MI, entonces la vas a considerar como compleja. Por ejemplo, miles de turistas vendrán a la playa. De turistas, ya sabes, es una frase preposicional. Daniela, la maestra, entregará las agendas. La maestra es una frase preposicional. La sortija que te obsequié es de plata. Que te obsequié es una proposición subordinada. Funciona como MI. Son los tres tipos de MI que hemos explicado hace un momento. Bien, entonces, cuando tú identifiques que una frase nominal tiene MI, la vas a considerar como compleja. A ver, para practicar esto, tenemos estas oraciones. Hay que identificar qué tipo de frases nominales hay.
Muy bien. A ver, vamos a corroborar las respuestas. Bien. La diferencia entre la compleja y la incompleja es exclusivamente por la presencia del MI. Es compleja cuando tiene MI. Es incompleja cuando no tiene MI. Bien. Solo es eso. Dice, entregaron las actas que tenían las notas finales. Este es simple porque solo tiene un núcleo, pero es compleja porque tiene MI. Esos documentos es simple porque tiene un solo núcleo y es incompleja porque carece de MI. Nada más. Los libros de Marcela es simple porque solo tiene un núcleo, pero es compleja porque tiene MI. ¿Qué tipo de MI? Frase preposicional. Luego, las llaves es simple porque solo tiene un núcleo y es incompleja porque no tiene MI. Luego tenemos esos informes, es simple y es incompleja. La responsabilidad y la puntualidad es compuesta porque tiene dos núcleos, pero es incompleja. Y luego tienes un departamento con vista al mar. Es simple porque solo tiene un núcleo, pero es compleja porque tiene MI. Ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Listo. Seguimos. ¿Qué vamos a revisar ahora? En la B me dicen. A ver, en la B. Sí, esos documentos. En es preposición, así es. Si esa en estuviese dentro de la frase nominal, sí, pero observa que aparece después del verbo y el verbo no forma parte de la frase nominal. Si dijera, por ejemplo, esos documentos en blanco, bueno, ahí en es preposición, sería MI. Pero como dice, fueron firmados en la mañana y en la mañana es una información no de esos documentos, sino de la acción de firmar, no lo consideras como parte de frase nominal. ¿Ok? Listo. Ok, veamos un poco sobre la concordancia. Dice un ejemplito de MI. Acá tenemos varios, mira. Estos son los diferentes tipos de MI que puedes encontrar. La frase preposicional de Luis en blanco sin firma. Bien. Luego tienes la frase apositiva. Bien, tienes la frase apositiva que semánticamente es equivalente al sustantivo. Y una proposición subordinada que contiene verbo también va a funcionar como MI. Cuando tú encuentres alguna de estas estructuras dentro de una frase nominal, entonces vas a considerarlo como MI. ¿Listo? De todas maneras, te sugiero que en la tardecita, de repente cuando estés estudiando, revises un poquito esta grabación para que puedas tenerlo de forma más clara. ¿Bien? Dice en la C, a ver, vamos a ver cuál era la C. Dice, el en tampoco se considera en la C. Claro, porque en la casa de Luis está cumpliendo otra función, ¿no? Y está trabajando con el verbo estar, no con la frase nominal. Aquí lo que consideras es de Marcela como frase preposicional. Bien, muy bien. Listo. Bueno, y vamos a hablar sobre
la concordancia en la frase nominal. Es obligatoria entre el MD y el núcleo. Bien. O sea, siempre que tengas modificador directo con el núcleo, tiene que haber concordancia entre estos elementos. Y con el MI también, siempre y cuando sea una frase positiva o una proposición subordinada. Porque en caso de que sea una frase preposicional, la concordancia no va a ser obligatoria. Muy bien. Vamos a ver un poco las funciones que puede desempeñar. Tienes la función de vocativo, de sujeto o de complemento. Como complemento, se va a presentar en el predicado. Tienes el atributo, el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial y el agente. A ver, como vocativo, la frase nominal va a aparecer fuera de la oración. Es un elemento extra oracional, ¿ya? Es extra oracional. No es ni sujeto ni predicado. ¿Quién es el vocativo? El vocativo viene a ser tu interlocutor. Por ejemplo, señores, tenemos las mejores ofertas del mercado. Señores es tu vocativo, pero es una frase nominal, ¿no? Es una frase nominal. Me da mucho gusto verte, hermano. Hermano también es una frase nominal, funciona como vocativo. Vine, Zenaida, en cuanto pude. Zenaida es el vocativo. Siempre el vocativo lo vas a separar por medio de una coma, sea al inicio o al final, pero si está en medio, se va a insertar por medio de dos comas. Bien. Luego tienes el sujeto. En el caso del sujeto, la frase nominal aparece como tema de la oración. Es de lo que te va a hablar el verbo. Por ejemplo, ¿no? Todas las municiones fueron gastadas. ¿Que fueron gastadas? Todas las municiones. Es tu tema. Pero a nivel de esencia es una frase nominal. Luego, lanzó los dados al tablero el jugador. ¿Quién lanzó los dados? El jugador. ¿Pero qué es en sí el jugador? Es una frase nominal. Luego tienes en el predicado, la frase nominal puede ser un complemento atributo. ¿Cómo tú vas a reconocer que la frase nominal es un complemento atributo? Porque siempre se va a presentar después de un verbo copulativo. Estos verbos copulativos pueden ser, estar o parecer. Bien, ser, estar o parecer. Cuando tengas una frase nominal después de esos verbos, entonces vas a decir que funcionan como atributo. Luego tienes el objeto directo. En el caso de la frase nominal en función de objeto directo, necesariamente se va a presentar con un verbo que es transitivo. Bien, con un verbo transitivo. Por ejemplo, recibió un correo de la institución el lunes. Un correo de la institución recibe la acción de ser recibido. Entonces, como aparece complementando un verbo transitivo, vas a decir que es objeto directo. Homero acompañó a Berta a la fiesta de graduación. En este caso, Berta va a ser una frase nominal. Acá vamos a cambiar esto para que no se confunda. Bien. Berta es la frase nominal que funciona como objeto directo. ¿Por qué? Porque ella recibe directamente la acción de ser acompañada. Entonces, siempre el objeto directo se entiende como el elemento que sufre, padece o se beneficia directamente por la acción. Luego tienes el objeto indirecto. El objeto indirecto
se define como el destino de la acción, o sea, se realiza la acción con un destino. Bien, por eso te dice, designa al destinatario final de la acción. Les devolví los libros de quechua hoy. Ese les hace referencia a ellos y está como destino. Bien. A mi amigo le agrada bailar rock. Mi amigo es el destino. Bien. Bien, mi amigo es el destino, igual que le. Entonces, los dos van a funcionar como objetos indirectos. Observa que en las oraciones del español tú puedes encontrar doble objeto indirecto. Muy bien. Luego tienes la frase nominal como complemento circunstancial. En este caso expresa las circunstancias de la acción. Te dice el lugar, el tiempo, la compañía, la causa, etcétera, ¿no? Pero todo es de la acción. Por ejemplo, en el estrado de honor se entregaron los diplomas. ¿Dónde se entregaron los diplomas? En el estrado de honor. Entonces es un circunstancial de lugar. Yo fui a la tribuna norte con mi padrino. Tribuna norte también te dice el lugar. Mi padrino te dice la compañía. Pero son frases nominales. O sea, estas son a nivel de estructura, son frases nominales y a nivel de función es lo que estamos determinando, ¿no? Finalmente, también la frase nominal puede ser un agente. Como complemento agente, eh, va a presentar al responsable de la acción. Presenta al responsable de la acción en una oración pasiva, ¿ok? Y siempre aparece acompañada por la preposición por. Por ejemplo, aquella ciudad ha sido visitada por los turistas colombianos. Tienes los turistas colombianos, son los responsables de la acción. Las mercancías fueron transportadas por ellos. Ellos también son los que realizan la acción. Siempre en estructuras pasivas. A ver, tenemos otro ejercicio. A ver, analízalo para que determines las funciones. Luego lo trabajamos juntos.
Muy bien. A ver, corroboremos esas funciones, ¿ya? En el primer caso te dice, Carla, por favor, revisa los archivos que enviaron. Carla es tu interlocutor, ¿cierto? Entonces, como interlocutor, está funcionando como un vocativo. Incluso tiene esa comita que lo separa de la oración. A Elías le asignaron el proyecto de investigación. Entonces, ellos le asignaron. ¿Qué fue asignado? El proyecto, ¿no? Y está con verbo transitivo, por lo tanto va a ser un objeto directo. El joven estudiante resolvió todos los problemas. El joven estudiante los resolvió. Los problemas fueron resueltos, reciben la acción. Entonces, si reciben la acción, están como objeto directo. Fernando desarrolló la prueba solo en 2 horas. Fernando es el que realiza la acción. Es un sujeto, ¿ya? Realiza la acción. Los correos fueron enviados por el encargado. Claro, en este caso el encargado es el responsable de la acción, es el que realiza la acción en una estructura pasiva, porque esa estructura es pasiva. Entonces va a ser un complemento agente. Paulina presentó varias propuestas interesantes, ¿no? Las presentó. Bien, fueron presentadas. O sea, las propuestas interesantes reciben la acción. Entonces es un objeto directo. Carlos y María salieron a pasear esa noche. En ese caso vas a tener un circunstancial, ¿ya? Un circunstancial. Complemento circunstancial, porque te dice el momento de la acción, cuándo se realizó la acción. De por sí, chicos, estas funciones se van a seguir trabajando, se van a trabajar con mayor detalle más adelante cuando trabajemos la estructura de la oración bimembre y veamos específicamente los elementos del predicto. Bien. Ok. ¿Dudas, preguntas sobre estas funciones? ¿Todo bien? Dice el complemento agentes. Sí, siempre el complemento agente necesariamente se va a presentar en una oración pasiva. Necesariamente. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Dudas? Entonces vamos a trabajar los ejercicios seleccionados para esta clase. Vamos a ver. Creo que ahora sí se ve, ¿no, chicos? Sí, profesor. Muy bien, gracias por responder. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacerle zoom, porque no se va a ver bien. Y está. Tenemos la primera pregunta. Clasificamos los sustantivos.
Muy bien. A ver, resolvemos juntos este ejercicio. Según su significado, los sustantivos se pueden clasificar en común, propio, concreto, abstracto, individual o colectivo. De acuerdo con ello, establezca la correlación correcta entre los sustantivos subrayados y sus clases. El amor a los libros lo acompañó toda su vida. Amor es un sustantivo abstracto. Colocó los plumones en el borde de la pizarra. Plumones es un sustantivo concreto. En Pucallpa viven mis padres y mis sobrinos. Pucallpa es un sustantivo propio, porque es nombre de un lugar, ¿no? Es un topónimo. Y en el poemario fue publicado el sábado pasado. Poemario es un colectivo. ¿Qué tipo de colectivo? Va a ser un colectivo derivado, ¿no? Porque deriva de su individual, que es poema. Entonces aquí tienes 1D, 2B, 3A, 4C. Muy bien, chicos. Creo que no hubo dificultad. Vamos con la siguiente. Clasificación de pronombres. Muy bien, veamos.
Los pronombres sustituyen al sustantivo y pueden clasificarse según su función en personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Considerando ello, establezca la correlación correcta entre los pronombres subrayados y sus clases. Por ejemplo, nos dijo que ese era el mejor de todos. Ese lo vamos a considerar como un pronombre demostrativo. No pudo conversar contigo el miércoles. Contigo es un pronombre personal. ¿Qué tipo de pronombre personal? No sé si recuerdan. Personal tónico, ¿ya? Es del tipo de personal tónico. La casa grande frente al parque era suya. Suya se clasifica como pronombre posesivo. Varios asistieron tarde a la conferencia, Liz. Varios es un pronombre indefinido, ¿no? Porque no te precisa la cantidad exacta. Entonces tienes 1 barco, 2 avión, 3 dado, 4 casa. Excelente. ¿Dudas, preguntas? Creo que esta clasificación no ha generado dudas. Ya. Aquí tenemos que reconocer la clasificación de las frases nominales subrayadas. A ver, recuerda, simples compuestas o incomplejas y complejas.
A ver, veamos la clasificación de estas frases nominales. Dice, Aníbal, el esposo de María. En primer lugar, voy a decir que esta frase nominal es simple. Bien, porque tiene un solo núcleo que es Aníbal. Pero voy a decir que es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque observo un MI. ¿Qué tipo de MI es el que se presenta ahí? Una aposición. Bien, entonces recuerda que la aposición en la estructura de la FN va a funcionar como MI. Luego tienes mi hermana y mi prima. Hay dos núcleos, por lo tanto se va a considerar como compuesta. Bien. Y no hay ningún MI, solo veo MD, que viene a ser el MI, entonces va a ser incompleja. Listo. Siguiente. La prima de Laura le dijo que debía viajar el sábado. Es simple porque solo tiene un núcleo, que es prima, pero es compleja porque tiene frase preposicional. Y ya sabemos, por teoría, que la frase preposicional siempre funciona como M. Isabel, debes realizarte los exámenes médicos hoy. Los exámenes médicos. Solo hay un núcleo que es exámenes, por lo tanto es simple. Y no hay MI, solamente hay MD. Por lo tanto, la considero como incompleja. Luego, le gustan las galletas, los bizcochos y las tortas. Hay varios núcleos, ¿no? Tienes 3 núcleos, entonces va a ser compuesta. Pero no hay, carece de MI. Al no tener MI, entonces la voy a considerar como incompleja. Bien. Listo. Eso en cuanto a la clasificación. Ahora, en esta última pregunta nos piden las funciones. Sí, claro. Ahí. Ujú. Me avisas para regresar a la pregunta. Listo, muy bien. Ya, vemos la pregunta de funciones.
Listo, veamos. Carmela viajará el domingo, Amanda. El domingo es una frase nominal que me indica el momento de la acción, o sea, cuándo se va a realizar la acción. Por lo tanto, está funcionando como un complemento circunstancial. Bien, complemento circunstancial de tiempo. Luego, nosotros desarrollamos todos los ítems. Nosotros somos los que realizamos la acción. Entonces, somos sujeto. Funcionamos como sujeto. Entrégalos mañana por la tarde, Inés. Ese los que aparece en forma de enclítico, bien, porque está como enclítico, está unido al verbo, es el elemento que va a padecer, va a sufrir la acción, se va a ver afectado por la acción de ser entregados. Entonces funciona como objeto directo. Estimada María, se le envió el voucher. Estimada María es tu interlocutor, es con quien tú estás hablando. Y bueno, a nivel de estructura ya sabes que es una FN. Entonces, si es tu interlocutor, necesariamente va a funcionar como vocativo. Entonces, tu respuesta aparece en 1D, 2B, 3A, 4C. Efectivamente, lo tenías en casita. No sé si ha quedado alguna pregunta, algo que no esté muy claro de la explicación o de los ejercicios que hemos presentado. Todo claro. Sí, muy bien. Entonces, voy a dictar las claves del material, porque ahí han estado desarrollando para que puedan corroborar, ¿les parece? Sí, A ver, profesora. listo. 1, enanito. 2, dado. 3, barco. 4, dado. 5, enanito. 6, casa. 7, casa. La 8 la hemos resuelto ahí en la clase. 9, enano. 10, enanito. 11, casita. Y en la 12 te pedían también que tú determines la función que cumplían las frases nominales subrayadas. Voy a dictarlas, ¿bien? En la primera te decía, Maritza es la nueva coordinadora. Entonces, en la nueva coordinadora va a ser un atributo. Bien, funciona como atributo. En Esteban estudia en la biblioteca funciona como un complemento circunstancial. Los asesores contactaron a Luis, los asesores funcionan como sujeto. Te recomendó corregir la redacción. ST aparece como el destino de la acción. Entonces, como destino de la acción, va a ser el objeto indirecto. Bien, entonces T funcionaba como objeto indirecto. Y en la última decía, el joven artista pintó esos cuadros. Esos cuadros aparece como el elemento que recibe directamente la acción. Entonces están como objetos, como objeto directo. ¿Ya? Esos cuadros aparecía como objeto directo. Esas eran las funciones de esas frases nominales subrayadas. Bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra clase. Recuerden que la próxima semana trabajamos la segunda parte de frase nominal que corresponde a los determinantes y al adjetivo. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Sí, en esa oración, ¿ya? Porque el T puede ser también objeto directo, o sea, va a depender del contexto.
Depende estrictamente de la oración en que se presente. Cualquier pronombre personal átono va a depender de su contexto para determinar si está como de o como hoy. ¿Bien? Ok, chicos, fue un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.